Bien, estimados estudiantes de la asignatura Gestión de la Documentación, este es nuestro primer micro video que estamos presentando con el fin de dar pautas, luces respecto a los contenidos que estamos tratando en esta parte de estudio que corresponde a las primeras unidades en este primer bimestre. Bien, vamos un poco a entrar a materia respecto a los fundamentos generales de la administración de documentos. En la unidad 1, ustedes, señores estudiantes, habrán leído respecto a la administración de documentos, que constituye un reto para las instituciones. Como ustedes habrán verificado, que la administración de documentos y archivos constituye una acción técnica que se aplica en una entidad privada o pública. Es decir, todas las instituciones, todos los organismos, todas las entidades, sí, cuentan con esta administración de documentos y archivos, que es un departamento muy importante, que se desarrolla a través de diferentes formas, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la empresa o de la institución, se desarrollan a través de archivos centrales, periféricos o secretariales, con el fin de brindar un servicio más eficiente y efectivo. Para muchos teóricos de esta asignatura, archivar es el arte de conservar en orden, debidamente agrupados y protegidos los documentos, y la finalidad es facilitar la localización de los documentos y el uso de la información cuando se la necesite. Sobre todo en nuestra profesión, el campo de la comunicación social, saber archivar documentos juega un rol súper importante, muy importante, con el fin de poder obtener información complementaria que nos ayude un poco a contextualizar la información, nos ayude un poco a reforzar los datos preliminares que hayamos obtenido en una cobertura periodística. Entonces, el documento archivístico es constancia, fuente de información, testimonio de sí mismo. Surge de manera natural y espontánea, es único e irreemplazable, ¿sí? Todos, en su debido momento, en esta formación, en el campo periodístico, debemos aprender a saber archivar nuestros documentos, nuestros informes, inclusive los audios o entrevistas que hayamos recopilado en el transcurso de nuestro trabajo profesional. Entonces, un sistema de archivos debe cumplir tres funciones básicas. Reunir de forma ordenada todos los archivos y documentos que circulan en el negocio, guardar de manera ordenada el material reunido y poder encontrar los documentos o archivos rápidamente cuando sea necesario. Entonces, un buen archivo sí facilita mucho el trabajo cuando se requiere encontrar un documento o un archivo en forma acelerada o en forma oportuna. La unidad 2 de esta asignatura nos habla respecto a los empleos en la administración de documentos y aspectos éticos y legales. Uno de los activos más valiosos de las instituciones es la información. ¿Qué tipo de conocimientos y características personales y principios éticos deben tener las personas que administran un archivo? ¿Sí? Muchas veces se dice que la información es un poder. Es decir, quien tiene la información a la mano ya habrá dado un paso adelante en relación al resto. ¿Sí? Por eso debemos entender que la administración de documentos o el archivo de documentos son sumamente fundamentales en el proceso de formación periodística y en el trabajo mismo del comunicador social. Las instituciones, sean grandes o pequeñas, que conserven sus documentos en papel, en archivos electrónicos, deben establecer normas y procedimientos para su archivo, acceso y protección. Para que un archivo funcione correctamente es necesario que exista un responsable de este, es decir, el que tendrá la facultad de establecer normas para el funcionamiento del archivo, así como normas para el control y seguimiento de los documentos
y normas para la transferencia de documentos y normas para la eliminación de archivos. En la unidad 3 de esta asignatura nos hace referencia sobre la visión general de los archivos electrónicos. ¿Sí? Las personas de archivo deben ser profesionales para asumir una responsabilidad tan importante. Es pertinente que en una institución con algunos años se realice un diagnóstico para establecer qué sistema de archivo es el más conveniente o el que se tiene que implementar. ¿Sí? Eso ya depende de la magnitud, la envergadura o la importancia que tiene cada institución y la experiencia o el funcionamiento que está en el mercado dicha entidad o institución. Los componentes de un sistema de archivo electrónico: observe la ilustración que se hace y el listado de dispositivos de la computadora que se presenta en el texto de estudio. Asimismo, el escáner es un dispositivo que nos sirve para transformar a través de la digitalización un documento físico o digital. El sistema de archivo manual y las bases de datos, en el primero con la recomendación de que para estos procesos hay que disponer de un manual de procedimientos, y en el segundo caso depende de la habilidad con la que la construye en función del requerimiento de quien administre y utilidad y le dé su debida utilidad. En definitiva, queremos indicar que gozar de un buen archivo, mantener un adecuado archivo, nos permite o nos facilita enormemente nuestro trabajo periodístico. ¿Sí? Imagínense ustedes si algún rato que estemos trabajando en un medio de comunicación y a alguien se le ocurre que hagamos un trabajo un poco histórico respecto a la importancia que tiene la democracia en los países sudamericanos. Ahora mismo lo que está sucediendo en Brasil respecto a las revueltas contra la presidenta Dilma Rousseff, quizás a alguien, un editor de un periódico, se le ocurre hacer un análisis o una reminiscencia sobre el proceso democrático que ha vivido Brasil en los últimos 10, 15 o 20 años, dependiendo de cómo sea la extensión de ese trabajo periodístico. Entonces, un periodista juicioso quizás habrá reunido, recopilado o habrá recortado material importante a lo largo de sus últimos 10 años o últimos 20 años respecto al comportamiento democrático en ese país. ¿Sí? Intentos de golpes de Estado, manifestaciones, alteraciones, huelgas, manifestaciones, etcétera, 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 que de una u otra manera afectaron a la democracia en ese país. ¿Sí? Si tenemos esa documentación a la mano, debidamente clasificada, pues nos resultará o nos facilitará enormemente cumplir con nuestra tarea de un reportaje de los últimos 20 años sobre el comportamiento de la democracia en ese país. Pero si no lo tenemos, pues vamos a tener algunas dificultades, sobre todo el tiempo que tendremos que utilizar o perder para poder recopilar información respecto a ese tema. Entonces, ese reviste la importancia de tener un buen archivo debidamente clasificado, organizado, con los documentos importantes y necesarios que los podamos utilizar en el momento más oportuno. Bien, hasta aquí es esta primera charla, nuestro primer video. En los próximos días vamos a colgar una nueva grabación para que ustedes vayan conociendo con mayores explicaciones y profundidad sobre la importancia de esta asignatura que es gestión de la documentación. Gracias por su atención.